Yo sé que si el año pasado alguien hubiera hablado de un aliento fétido, eh, no hubiera tenido el significado que tiene hoy. Y haberlo enmarcado como el aliento fétido de Dios y hacer referencia con ello a que el aliento es en principio lo que da vida, y hoy sentir este trastocamiento creo que nos da una idea con muchísima profundidad de la dimensión de la crisis en la que estamos viviendo. Me dejó muy conmovido este lenguaje teológico puesto a funcionar a una luz completamente nueva, a la luz de eventos completamente nuevos. Hay hay un cuestionamiento latente, que es el para qué sirve el conocimiento, ¿no? Enfrente de la situación que estamos viviendo, y muy en particular, para qué sirven las ciencias sociales y para qué sirve la sociología. Hoy es el momento de mostrar si de verdad podemos pensar, imaginar y entender las cosas de una manera productiva, de una manera que abra ventanas, de una manera que abra posibilidades de comprensión y posibilidades de acción a futuro, ¿no? No lo que forma parte de mi exploración es el mundo real. Puedo estar siendo víctima de esa situación de conformación de pequeñas esferas, de pequeñas cámaras de eco personal, ¿no? En donde se sustituye la realidad por la interacción limitada que en realidad uno mismo instrumenta en las redes, en los medios y hasta en su propia casa, ¿no? Entonces, nuevamente me enfrento con ese reto que yo creo es muy sociológico de estar constantemente yendo a contrapelo. A ver, lo que yo estoy imaginando como el mundo hoy es efectivamente lo que es el mundo, ¿no? Entonces, hay que estar luchando, y para eso el diálogo con otras personas ha sido fundamental. Lo que otras personas ven, los otros mundos a los que esas personas se están asomando, permea la idea de la incertidumbre. Y creo que todos nos centramos en un diagnóstico de incertidumbre. Es lo único que tenemos a mano para afirmarlo, ¿no? Pero consultando, por ejemplo, los datos de esta encuesta, si bien el sentimiento predominante es el de la incertidumbre, paralelamente surgieron otros dos sentimientos muy fuertes entre las personas, con igualdad de importancia para ellas: la impotencia y la esperanza, al mismo tiempo, como sentimientos. Algo que es, y sobre todo en lo particular, en este periodo de aislamiento, en donde las iglesias estuvieron cerradas, ¿qué experiencia más existencial más interesante, qué experiencia social más interesante haber atravesado por este periodo? No podemos hablar de una sola tendencia. Hay tendencias múltiples. La única constante, yo creo, es la extraordinaria vitalidad de la religiosidad, tanto la institucional como la no institucional. Esto es apabullante, ¿no? Porque Internet es un hervidero, verdaderamente un hervidero, de ofertas de servicios religiosos, de ofertas de discursos religiosos, de ofertas de rituales religiosos y de mensajes religiosos de todo tipo. Y algo que fue bien importante fue distinguir que hay muchos actores distintos. Están, por supuesto, actores institucionales, ¿no? Que están jugando cada quien con sus propias estrategias, ¿no? Y con sus propios recursos para seguir presentes, ¿no? En su feligresía, e incluso, si es posible, conquistar más, ¿no? Pero hay actores no institucionales también, como emprendedores espirituales, ¿no? Que están gestando nuevos discursos y nuevas ofertas rituales para enfrentar esta situación. Y hay, por supuesto, una multiplicidad de discursos meramente individuales, ¿no? Tenemos como una especie de océano por explorar en este desplazamiento que se operó desde lo presencial hacia lo no presencial en el periodo de la pandemia, y particularmente durante el periodo de prohibición de los servicios religiosos, ¿no? Y ha sido muy interesante comparar, por ejemplo, las estrategias de la Iglesia Católica con las estrategias de otras iglesias evangélicas
o incluso también las estrategias, por ejemplo, de cultos como el de la Santa Muerte, ¿no? La Iglesia Católica, bueno, ha tenido una posibilidad extraordinaria para su transición a línea, ¿no? Para su transición a línea y para su transición hacia los medios. Las iglesias se vieron vacías, sí, pero lo que sucede en las iglesias transitó a línea. Fue bien interesante ver la gama de posibilidades de participación de misas, ¿no? Que había en Internet y en las redes sociodigitales. Y por supuesto en los canales de televisión, ¿no? Pero qué interesante darnos cuenta también de cómo la iglesia también sacó fuerza, digamos, de su enorme trayectoria y de sus grandes recursos para tratar de hacer presencia por medios territoriales, ¿no? No solamente desplazada hacia línea y hacia los medios de comunicación, sino también en el territorio. Qué interesante ver cómo, por ejemplo, se trató de continuar con las procesiones del Santísimo, ¿no? En autos, ¿no? Entonces tú veías a los párrocos llevando el Santísimo por diferentes calles. Cuando la contrastamos con las acciones de otras iglesias, nos encontramos con visiones completamente diferentes, con estrategias completamente diferentes. Y tú te encontrabas con lo que ellos denominan una experiencia diseñada en línea, ¿no? Experiencia diseñada en línea. Esto es muy importante para nuestra reflexión, porque nos derrota en el principio del cual habíamos partido, que la interacción completa, la interacción profunda es la interacción presencial. Que solamente la interacción presencial produce una experiencia profunda. Esta iglesia parte de una idea distinta, parte de que es posible generar una experiencia profunda en línea. Y con esa idea es que diseñan su plataforma y diseñan su servicio, que insisto, está basado en un discurso basado en la actualización de la palabra de Dios a contextos de los jóvenes de clase media hoy, y una producción musical que es generadora de emociones colectivas. Entonces, es interesantísimo ver estas otras aproximaciones, ¿no? Ver cómo cada institución migra con sus recursos, ¿no? Hacia lo digital, hacia lo mediático, pero partiendo de la idea de que la experiencia profunda sigue siendo posible, aunque sea en la interacción en línea. Yo creo que esta cuestión es muy importante para nuestra reflexión, porque abre todo un camino, digamos. No tenemos que esperar a que termine la pandemia, ¿no? En la pandemia nosotros podemos seguir conectados. De hecho, el mensaje primordial de esta iglesia es: la iglesia está donde tú estás, ¿no? Y si estás en tu casa y si estás conectado, ahí está la iglesia, ¿no? Entonces, qué interesante son ver estas diferentes maneras como distintos actores religiosos están enfrentando esta situación de contingencia, ¿no? Y no se rinden, siguen presentes porque tienen la convicción de que es posible instrumentar interacción y en la interacción es posible generar experiencia social, experiencia colectiva, experiencia potencialmente espiritual y religiosa. Entonces, fue muy paradójico como ella, estando en Guadalajara, en un periodo de contingencia y de aislamiento, a lo que tenía acceso era justamente a lo más lejano. ¿Cómo se puede formar una comunidad justamente o tener acceso a una comunidad justamente la que es territorialmente más lejana? Y esto cambia las dinámicas comunitarias por completo, pero también cambia, por supuesto, la importancia que tiene el territorio. Y esa fue otra línea que me llamó mucho la atención de escuchar este diálogo de teólogos en contingencia, porque todo el tiempo mantuvieron en su reflexión
la importancia de considerar a los desconectados. Nuestro diagnóstico de lo social, de lo colectivo, de lo político o de lo teológico, creo que hoy más que nunca tiene que ser tan consciente del mundo de los desconectados y del nuevo lugar que ocupan frente a los conectados. Lo territorial para los desconectados es muy importante. Es mucho más importante que para los conectados. Fíjate, las redes territoriales de las iglesias, tanto la católica como las evangélicas, que trabajan con los marginados y con los desconectados, son hoy el punto de conexión fundamental de esas personas. Esas redes territoriales de las iglesias hoy son sumamente importantes, ¿no? No todas trabajan, obviamente, de esta manera, pero las que tienen este recurso, claro que sí, ¿no? Hoy lo tienen y vale probablemente más que nunca, ¿no? En esa posibilidad de continuar construyendo vínculo, colectividad, sociedad, ¿no? Qué importante no dejarnos cercar por esas pequeñas cámaras de eco tecnológicas que nos están ofreciendo la posibilidad de un acceso a un mundo que no es el mundo, es una pequeña esfera. Y qué importante entonces el diálogo, el contraste y la discusión colectiva para acercarnos a un diagnóstico que necesariamente va a tener muchos rostros y muchas líneas reflexivas. ¿Es posible una experiencia profunda bajo estas condiciones de aislamiento? Claro que es posible porque es en la experiencia del día a día, en la experiencia cotidiana y doméstica, muy claramente en mi caso, en donde hay atisbos de ese sentido profundo y trascendente. En mi historia personal ha sido así y en esta especie de paréntesis de aislamiento de los servicios religiosos, probablemente se ha profundizado aún más el que estas sensaciones de trascendencia las puedo vivir justamente a través de las experiencias que son más cotidianas. Esta unión del ordinario y del extraordinario es de las mejores cosas que le pueden pasar a uno en la vida y creo que eso no se ha transformado radicalmente o tal vez simplemente se ha profundizado en mi propia experiencia vital en este periodo de pandemia. Meditación y yoga son las dos prácticas religiosas que aparecen como datos novedosos entre la gente encuestada. Hay otros que en realidad solamente, otras prácticas religiosas que transitaron, digamos, de realizarse presencialmente a realizarse ahora virtualmente. Pero lo novedoso radica en estrenar prácticas como la meditación y la yoga. La práctica de la yoga, como ninguna otra, te ayuda a centrarte en el presente y te ayuda a vivir en la experiencia de tu cuerpo, como un primer nivel de aproximación, ¿no? Y es este arraigamiento en el presente y en el cuerpo que hace posible una experiencia profunda, que además se vuelve más profunda porque es muy contrastante con el mundo de experiencias virtuales interactivas en las que se ha transformado mi vida profesional, ¿no? Porque hoy el trabajo todo es a través de esta mediación de plataformas digitales y entonces vivimos en el Zoom, como dicen, ¿no? Y sí, creo que gana en profundidad y tiene que ver con este contraste. Y de alguna manera lo vinculo también con lo que está sucediendo o parece registrar esta encuesta de la que te hablé, ¿no? Que no está siendo un hecho aislado,
justamente lo corporal adquiere otra significación cuando la interacción se reduce tanto, ¿no? Cuando la interacción se potencia virtualmente, pero se reduce presencialmente, es como si se sacralizara la experiencia del cuerpo. Es muy relevante recordar esta experiencia de los conventos y de los monasterios que han logrado hacer, digamos, de la oración y de la contemplación su forma de conexión, más allá de cualquier interacción presencial o reduciendo las interacciones presenciales al mínimo, ¿no? Hay obviamente como la construcción de una comunidad imaginaria. Esta tarea de oración y de meditación adquiere su sentido a través de esta idea de conexión y de comunidad imaginaria, ¿no? Yo creo que es muy real la conexión que alguien que vive en estas circunstancias puede experimentar. Hoy lo que me parece muy relevante nuevamente es pensar que incluso esas comunidades están acudiendo a las redes sociodigitales para hacerse llegar intenciones de rezo. Los conventos abren sus posibilidades de petición a través de Facebook para que entonces las integrantes del convento se dediquen durante la semana siguiente a orar por esa intención. Es muy interesante esta idea y vuelve a confirmar cómo nuestra idea de comunidad está cambiando fuertemente. Y esa comunidad imaginada está siendo viabilizada tecnológicamente hoy por Internet, ¿no? Hasta los propios conventos de clausura están haciendo uso de esa mediación tecnológica en la construcción y ejecución de su propia comunidad imaginada, ¿no?